Buenas tardes a todos, es una bendición estar juntos hoy en esta noche de miércoles, tarde-noche. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar comunicándonos a través de este medio. Muy bien, vamos a caminar a través de la Escritura y vamos a comenzar recordando un poquito lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y el Señor mismo, ¿verdad? Le veíamos que había expresado su enojo, decíamos en la transmisión pasada, su enojo con el pueblo de Israel porque no habían conocido sus caminos. Ese es el grande problema que habíamos marcado en la vez pasada. Y hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque deseamos que su palabra se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Queremos honrarte hoy en esta noche, en este lugar, Padre, y también a través de este medio comunicar tu verdad. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos guardes a todos en el hueco de tu mano, que no permitas, bendito Dios, que nadie, Señor, padezca esta enfermedad que está acechando en las calles, en los mercados, en los lugares donde uno va necesariamente a comprar las cosas que se requieren para el alimento, Señor. Queremos rogarte que los protejas a todos y guárdanos en el hueco de tu mano. Muchas gracias. Recibe el honor y la gloria. Y, Señor, que se grabe tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que permanezca y que podamos honrarte siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Entrando en esto, dice la Escritura en el Salmo 95:10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Esto me enseña algo muy importante. No es suficiente el conocer las obras de Jehová. La Biblia dice que es glorioso ver las obras de Dios, cantar sus maravillas, comunicarlas, darlas a conocer. Mas esto no es suficiente. Al Señor le place que conozcamos sus caminos. ¿Por qué? Porque es posible que yo conozca las obras del Señor y aún así esté yo divagando en mi corazón, que no entienda muchas cosas, pero de la única manera que se puede estar orientado, andando en el camino, recorriendo su senda, es conociendo su intención, pues ahí vemos su corazón. Recuerdo aquel pasaje de Lucas 16:19, cuando aquel hombre es el hombre rico, el cual está en algún momento determinado comunicando algunas cosas, está ya muerto, está viendo al Señor y le dice que, Señor, envía a Lázaro a mi casa, tengo 5 hermanos, para que les comunique, ¿verdad?, lo que está pasando y que no vengan al lugar donde yo me encuentro. Y el Señor, Abraham les dice, ¿verdad?, a los profetas tienen, a ellos oigan, porque aunque vaya un hombre de aquí, de la muerte, resucite y vaya a decirles, no creerán. A los profetas tienen, a ellos deben de creer. Esto significa, ¿verdad?, que la gente podría ver las obras, podría ver un muerto resucitar, pero no tiene un significado permanente. Es algo temporal, es algo instantáneo, ¿verdad? Pero cuando conoces a Dios, tu relación con Dios es permanente, siempre, ¿verdad? Recuerdo en alguna ocasión, me ha tocado ver gente resucitar, ¿verdad? Me ha tocado ver gente que ha resucitado. Uno de ellos ya tiene alrededor de 20 y tantos años, era bebé, ¿verdad? Y lo dictaminaron muerto. Y esta hermana pasó a la iglesia y dijo, por favor, mi niño está muerto. Ya lo estuvieron monitoreando y me dijeron que necesitaban urgentemente, ¿verdad?, sacarlo de mi útero. Por favor, oren, por favor, por mí. Oramos y también, ¿verdad?, ella llegó allá y entonces resulta de que el niño, ¿verdad?, empezó a moverse, a reaccionar y todo, y nació el pequeño. Muy bien, pero también en un accidente, ¿verdad?, que nos tocó cerca y se impactó una camioneta y un coche, ¿verdad? El hombre quedó muerto ahí en el impacto, ¿verdad? Ahí quedó muerto. La cabeza de ir manejando se giró y quedó con la cabeza metida entre el respaldo y el asiento, completamente metida ahí, atorado. Y cuando llegamos corriendo ahí para auxiliar, ¿verdad?, en ese accidente, pues yo le saqué la cabeza, la destorcí, toqué su cuello para ver si había latido en su brazo, en su mano, ¿verdad?
a ver si había latido y vi que definitivamente estaba muerto. En ese momento, en el nombre de Jesús, le dije a ese cuerpo, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, suéltalo. Y entonces el hombre respiró, aspiró aire, pero fuerte, ¿verdad? Esto significaba que él regresaba al cuerpo de nuevo. En ese momento él reaccionó y empezó a toser y empezó a levantarse y se levantó. Él todavía vive. Bueno, han sido resurrecciones que hemos visto realmente, que hombres muertos que han vuelto a la vida. Dios le enseña a la iglesia que le hable claramente para que ande detrás de sus caminos, aunque también ame sus obras. Es muy triste que los judíos se conformaran con las obras de la ley y no alcanzaron a conocer el camino de la ley. Su objetivo o fin, el cual es Cristo, la ley señalaba que Jesucristo por eso, en una acción, ¿verdad? Él mismo le dijo, en una misma ocasión, Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El pueblo de Israel fue privilegiado entre las naciones de la tierra, pues fue escogido por Dios para ser un pueblo especial, y no porque fuera mayor que los demás, sino por amor, por el puro afecto de la voluntad del Eterno. Deuteronomio 7, versículos 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Aleluya. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero ellos, aunque estuvieron siglos viendo las obras de la ley, cuyos mandamientos aprendían de memoria y los repetían y trataban de vivirlos rigurosamente, cuando vino aquel que era el camino de la ley, la causa, el fin, el todo de lo que se quería lograr con ella, al final no lo reconocieron ni conocieron el tiempo de su visitación. Lucas 19:44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Verdad? Podríamos nosotros caminar, ver las obras y todo, y estar expectantes de las cosas que van a acontecer y decirnos y sentirnos seguros de que nuestros hijos, ellos van a prevalecer, que ellos no van a caer. Pero dice aquí, ¿verdad? Te derribarán a tierra y a tus hijos. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por una razón: no conociste el tiempo de la visitación. Este es el tiempo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Y claro, nos sentimos muy contentos porque estamos sentados a la mesa disfrutando quizás de los bienes, de las cosas que Dios ha provisto para nosotros. Pero no olvidemos la razón por la cual Dios nos ha rescatado: para ser luz y sal de la tierra. Sin embargo, nosotros que no andábamos detrás de la ley, el Señor se complació en darnos a conocer los caminos de la misma, por la gracia bendita de Dios en Jesucristo. La palabra en Romanos 13, 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en otras sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué está diciendo el escritor inspirado? Que el fin del mandamiento es el amor. La palabra fin en griego es telos, que significa objetivo, propósito, esencia, por lo cual podemos afirmar que el objetivo, el fin de todos los mandamientos de nuestro Señor es el amor. El amor es y ha sido la razón por la que Dios hace todas las cosas en la persona de su Hijo. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:4, porque el fin, o sea, telos, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley fue manifestado en Cristo. Esta fue, la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo en griego es paidagogos, tutor o instructor. Es un mentor, un guardián que guía a un niño.
lo instruye y supervisa su vida hasta que llegue a su edad viril. Por lo tanto, el objetivo de la ley era instruirnos hasta conducirnos a Cristo, a lo perfecto. Vemos que los israelitas en la dispensación de la ley tenían muchas cosas. Romanos 9, 4 y 5 nos lo dicen. Tenían la adopción, tenían la gloria, tenían el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero con todo eso, no pudieron alcanzar la justicia perfecta, pero nosotros los gentiles que no íbamos tras la justicia, la hemos alcanzado por la fe. Romanos 9, 30 y 31. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Es algo paradójico que el pueblo hebreo, que recibió toda una manera palpable, que tuvieron la gloria, en griego, doxa, estima, esplendor, tuvieron, o sea, la honra y el honor y la majestad de ver nacer al Mesías de su genealogía, y aunque anduvieron en pos de la justicia, tropezaron, no lo hayan alcanzado, logrado. Mas nosotros, los gentiles, que estábamos ajenos a todas estas cosas, la alcanzamos. ¿No es extraño que el que anda detrás no lo alcanza? Y alguien que ni siquiera conoce la existencia de esto, ¿sí lo realiza? ¿Puede asirle y lo alcanza? ¿Qué pasó? ¿En qué fallaron los israelitas? Ilustremos este pensamiento. Digamos que estamos en el estado de Morelos y tenemos el deseo de ir a Monterrey. Así que en este momento, ¿verdad?, nos cargamos de maletas, comida para el camino, las cosas que requerimos, dinero, carro, gasolina, y emprendemos la ida hacia la ciudad de Monterrey. Pasamos Distrito Federal, cruzamos Querétaro, de ahí nos vamos a Guanajuato, cruzamos Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, y de ahí Monterrey, Nuevo León, y de ahí Monterrey, la ciudad. Podemos decir entonces que los judíos deseaban también llegar a la justicia, esa justicia perfecta, por lo que partieron con todo lo que requerían para llegar al fin de las cosas, o sea, llegar a la justicia. Digamos que tenían el mapa, o sea, la ley. Segundo, tenían el automóvil, o sea, el ministerio sacerdotal. Tenían la gasolina, o sea, el deseo de hacerlo. Pero no encontraron el camino. El propósito de aquellas cosas celestiales no lo encontraron. En cambio, nosotros que no teníamos el auto, ni la gasolina, ni el mapa, ni siquiera el deseo de ir para allá, encontramos el camino. Y con él, habiendo encontrado el camino, ¿verdad?, todas las cosas también las encontramos, las cosas que necesitamos para hacer el viaje. ¿Cómo ves? No lo estábamos buscando, pero encontramos el camino. Sin camino no se llega al fin. Aunque se posean todas las cosas que supuestamente se necesitan para viajar y llegar al destino, los judíos tenían todo, pero despreciaron el camino y no escucharon las palabras de quien dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la realidad de Dios, su propósito, su santo consejo, su palabra encarnada, el modelo de lo que Dios quiere lograr en todos. Esa es la razón por la que Israel, que iba en pos de la justicia, no llegó. Y nosotros, que no estábamos en pos de nada, llegamos, lo alcanzamos, por Cristo, por Él y en Él.
Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Y todo eso por qué? Porque con las obras nadie llega al camino. E incluso esas obras de la manera perfecta que Dios quería que fuesen hechas, fue Cristo quien también las realizó. Hebreos capítulo 5, el versículo número 9. ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que ni siquiera en eso tiene Israel de qué gloriarse. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digo que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El camino es Cristo. Es bueno aclarar que estamos hablando de un pueblo cuya historia y existencia es Jehová, al que su celo por Dios le ha costado mucho. Así también hay iglesias que tienen celo, que se entregan, hermanos que buscan a Dios sinceramente, gente de ayuno y oración, que obran, pero que también les falta algo. Hablamos de Israel, cuyas fiestas culturales incluso son las fiestas solemnes a Dios. Por lo que nuestro sentir al expresar estas cosas es el mismo sentir que expresa Pablo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Él expresa y dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque no les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los israelitas tienen celo, tienen obras, pero algo les falta. ¿Por qué? Romanos 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La justicia de Dios es camino también. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, que el fin y el objetivo de la ley, su propósito y lo que ésta quiso y quiere alcanzar es Cristo. Esta es una ilustración para nosotros hoy y es bueno que meditemos en ello, porque entre nosotros hay muchos cristianos que conocen las obras de Dios, pero no tienen el corazón de Dios, no conocen sus caminos y por eso andan divagando en su corazón. Ellos tienen celo, tienen unción, hacen señales, realizan obras y las siguen, pero no conocen el corazón de Dios. Por eso se apartan del camino y fácilmente se desvían. Confirmemos esto en la palabra. Éxodo 32:8. Porque pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Una desviación realmente lamentable. Habían visto las maravillas de Dios. Una columna de fuego los separaba del faraón que los perseguía. El maná cayó del cielo. Todos fueron guardados del sol quemante entre el día, porque una nube los cubría. Pero aún así ellos se apartaron del camino. Veamos por qué. ¿Qué Dios les había mandado? Deuteronomio 10:21. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hay un Dios, un solo Dios. Israel lo tenía que saber, porque en ese conocimiento estaba el camino a su liberación y posesión de su herencia en la tierra. Números 33:54.
y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Por lo cual, al apartarse de ese camino, perdieron el propósito. Porque alguien que ve milagros, o ¿cuál es la razón? Cuando una persona ve milagros, ve las señales, ve las cosas grandes, portentosas que Dios está haciendo, y puede seguir así como que no ha visto nada, como si no hubiese pasado nada después de haber visto con sus ojos las maravillas. Porque las obras, esta es la razón, porque las obras no son suficientes para llegar a conocer a Dios. Al Señor se le conoce en sus caminos, no en sus obras. A Dios se le alaba por las obras, pero únicamente se le conoce por sus caminos. Moisés oró en Éxodo 33:3. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire, y esta gente es pueblo tuyo. Quizás hayamos visto personas con ministerios en sanidad divina, realizando milagros portentosos. Pero un día cesa Dios de hacer los milagros y en ese instante blasfeman contra Dios y le atribuyen despropósito. Se van las obras y con ellas se va su fe. Y la gente que observa no lo puede entender. Y dicen, pero a este hombre Dios lo usó para sanidades extraordinarias y ahora míralo en el mundo extraviado. ¿Por qué? Porque conoció las obras y no los caminos. Sin embargo, hay personas que nunca han visto un milagro y están enamorados de Dios de una forma extraordinaria porque han visto sus caminos. Es por esto que en todo lo que hagamos, en cada cosa que enfrentemos en la vida, busquemos el camino. La razón por la cual Dios nos permite cruzar por momentos así en los cuales podríamos estar recibiendo un beneficio, estar experimentando mucha presión o situaciones difíciles. Pero tú y yo, no es por las cosas que nos da, no es tampoco por la experiencia que estamos viviendo de situaciones difíciles que buscamos a Dios. Él es digno de ser en gran manera alabado, exaltado. Admiremos, proclamemos y contemos las obras de Jehová, pero amemos más sus caminos, porque son ellos los que explican las obras, y en cambio las obras nunca dirán cuáles son sus caminos. Consideremos la oración del salmista en el Salmo 119. Él podía conocer, él pedía entender, él pedía andar por el camino de cada aspecto de la palabra de Dios. Veamos Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Salmo 119, verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Salmo 119, verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Esto revela dos cosas importantes. Primero, solo en el camino se conoce y se disfruta el consejo de Dios. Y segundo, cada cosa de Dios tiene un camino. David oraba con frecuencia a Dios que le mostrase sus caminos. Salmo 5:8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmo 25, versículo 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Por ejemplo, él pedía en el Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Esta oración confirma lo que hemos dicho acerca de que cuando no andamos en los caminos de Dios, aunque veamos muchas señales y portentos,
nos acontecerá como a Israel. Veamos lo que Dios le dijo al pueblo que vio las maravillas de Jehová por 4 décadas en el desierto. Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. El Señor da la razón por la cual divagan en la última parte del versículo. Se lo atribuye a que no han conocido sus caminos. El profeta Isaías emplea 2 veces la palabra divagar. Él emplea esta palabra para manifestar la manera en la cual los hombres divagan, los hombres se apartan, los hombres no entendiendo los caminos del Señor. Isaías 28, 7 al 11. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías dijo que el sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron y entontecieron por la sidra. Y por eso erraron en la visión. Y tropezaron en el juicio. Las palabras entontecieron y aturdieron son en hebreo el mismo término que se usa para divagar. Del Salmo 95 cuando dice, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Salmo 95:10. Este vocablo significa dar traspiés, como cuando caminan los borrachos por el efecto del alcohol. Se traduce también como extraviarse, errar, tambalearse. Los líderes de Israel, sacerdotes y profetas, dijo el escritor inspirado, eran en la visión y en el juicio, porque divagaban y daban traspiés por causa de la sidra y el vino. En Isaías 28:8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Esto le sucede a los bebedores, a los borrachos, por causa de la intoxicación alcohólica. Y los tropezones que dan, mareados, echan todo violentamente hacia afuera. Mas, ¿cuántos hombres y mujeres andan en el ministerio, divagando, dando traspiés como los borrachos, ensuciando la mesa del Señor con su vómito, por no conocer los caminos de Dios? ¿Cuántos líderes de la iglesia están errando en la visión y tropezando en el juicio por ignorar los caminos rectos del Señor? Los líderes de Israel reaccionaron indignados porque la instrucción que Isaías les daba les hacía sentirse como niños y se burlaban de su método infantil diciendo que les hablaba mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Isaías 28:10. La encarnación del Hijo no solo nos trajo reverencia, revelación de Dios, sino que puso a Dios al alcance nuestro. Él se hizo cercano. La Biblia dice que en la encarnación Jesús se despojó. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este despojamiento no redujo la divinidad, sino la hizo accesible y comprensible a los hijos de los hombres. Es como si Dios se hubiese resumido y simplificado hasta que un niño lo pudiese entender. Pablo dijo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Según Pablo, hacemos vano el mensaje del evangelio cuando lo mezclamos con cualquier elemento, por ejemplo, con palabras de humana sabiduría, que es lo mismo que filosofías,
razón intelectual, intelectualismo, humanismo, etc. Todo esto se puede llamar el espíritu de Grecia. Cuando el mundo está siendo mezclado con las cosas santas para dar un mensaje a gente que no conoce a Dios o que conociendo no conoce los caminos. El evangelio es de Dios, vino del cielo, es espiritual, es ministerio revelado, pero cuando se mezcla con lo humano, entonces se pervierte, y pervertirlo es cambiar el carácter o su naturaleza. Y esto es lo que hacemos cuando fusionamos el evangelio con cualquier otra cosa que pertenezca a esta dimensión de vida natural. El verbo kenou, el hacer vano que usa Pablo en griego, significa vacío de resultado, ausencia de cualidad, sin efecto, sin objetivo, algo irrelevante. Esto es lo que hacemos con el evangelio cada vez que lo combinamos o lo relacionamos con el conocimiento de este siglo y con la sabiduría humana. Ahora veamos qué hacer vano, en la misma palabra que usa Pablo en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Veamos el contexto en este pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, el término griego kenou no se traduce en este pasaje como hacer vano, sino como se despojó, se vació. En otras palabras, para que hubiese redención para nosotros, el Señor Jesús se vació y se despojó. Siendo Dios, se hizo hombre. Después se hizo siervo. Luego, siendo Él el autor de la vida, descendió y decidió morir. Continuó humillándose hasta elegir la muerte más ignominiosa, que fue la cruz. La kenosis, el vaciamiento de Cristo, tuvo un propósito, y tuvo como propósito que hubiera para nosotros evangelio, o sea, un mensaje de reconciliación y salvación. Es por esto que cuando nosotros predicamos el evangelio con palabras de humana sabiduría, o unimos el mensaje de la cruz con cualquier elemento humano, llamémosle conocimiento, o método, o estrategia, u otra cosa, ¿verdad? Hacemos vacío el vaciamiento de Cristo. En otras palabras, reducimos a nada lo que es la gloria de la humillación de Jesús. La grandeza, el impacto, la eficacia, la motivación y la apelación del bendito evangelio se encuentra en el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo explica por qué el evangelio ha perdido su poder y eficacia en las iglesias. Hemos vaciado el vaciamiento. Lo hemos reducido a algo común, sin resultado, sin efecto, sin cualidad, sin objetivo. Cuando el evangelio no es según Cristo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando el evangelio no es según Cristo, bueno, si no es según Cristo, entonces es según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. El resultado es filosofías y huecas sutilezas. Esto es en todo, en la vida cristiana, en la relación con el Señor, en la predicación, en el ministerio. Sufren un vaciamiento de su gloria cuando Dios no es el todo en todos. Es triste perderse por no conocer el camino, pero aún es más lamentable extraviarse estando en el mismo camino. La parábola del hijo pródigo nos enseña que el hijo mayor, que nunca se fue de la casa, que nunca había desobedecido y que había servido al padre por muchos años, Lucas
15 y 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estaba más perdido que el hijo que había abandonado la casa del padre. Y en Lucas 15:30 dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Porque era más pródigo el que se quedó que el que se fue. El hijo mayor había servido al padre y le había obedecido, pero no tenía su corazón. Y por esta razón no entendía el motivo de la fiesta y el gozo del padre cuando llegó su hermano. En vez de alegrarse como con su padre, le fue una causa de dolor el día de la celebración. Podemos vivir con el Padre y no conocerlo. Podemos trabajar para Él y no entender su conducta. Él no tiene el corazón del Padre, puede que sirva incansablemente para contribuir a su causa, pero no le agradará ni disfrutará de sus bienes ni tampoco de sus festejos. El hijo mayor, aunque siempre estaba con el Padre, Lucas 15:31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Nunca lo tuvo. Aunque todas las cosas eran suyas, nunca las disfrutó. Él mismo dijo en Lucas 15:29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A Dios lo conocemos cuando conocemos sus caminos, pero le entendemos solo cuando tenemos su corazón. Si caminamos con Dios y sin conocer su camino, el seguirlo se nos hará duro, se nos hará tedioso y andaremos divagando. En cambio, conocerlo en sus caminos y entenderlo según su corazón, pondrá nuestros pies en sus alturas. Entonces veremos a través de sus ojos, oiremos por medio de sus oídos y entenderemos a la medida de la plenitud de Cristo. El salmista dijo en su oración, en el Salmo 19, verso 32, 119, verso 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando no conocemos nada del camino, estamos detenidos. Cuando conocemos algo del camino, solo podemos caminar un tramo del mismo. Cuando conocemos todo el camino, podemos no solo caminar, sino correr hasta llegar a su fin. Hay una sola manera de conocer todo el camino y es cuando el Señor nos revela que Él es el todo. Que Él es el todo en todos. Si tenemos un corazón inconverso, no conocemos nada del camino. Cuando somos cristianos promedios, conocemos algo del camino. Pero cuando tenemos el mismo sentir de Dios, cuando tenemos el corazón ensanchado, entonces somos aptos para correr por el camino de los caminos. Esto es, para que Dios sea el todo en todo. Por esa razón y esa causa, nosotros caminaremos con Él. Lo hemos conocido, se ha revelado a nuestra vida. Tú y yo estamos en la verdad. Ahora es necesario que transfiramos esta verdad a las generaciones que nos siguen. Por eso en este tiempo, llama a tus hijos y diles cuánto amas tú a Dios y cuán agradecido estás por las cosas que Él ha hecho y la razón por la cual Él te ha salvado, para hacer luz y sal en esta tierra y preparar las generaciones que nos siguen para la honra y la gloria del que vive por siempre. Por eso, en nuestro corazón guardemos la palabra y gocémonos en disfrutarla, en analizarla, meditar en ella. Mi amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con todos ustedes.